señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Arrancamos la semana con buen pie, con muchos temas, Y el fin de semana muy activo partidariamente. Bueno, se han tirado a la calle todos los colores partidarios. Sí, bueno, Carolina está con la excusa de rendir cuenta de la Secretaría General, está Pero haciendo unas cosas a quién le está rindiendo cuenta en Santiago, en Barahona, en qué sé yo dónde? Oye, ¿Y qué tiene que ver su rendición de cuentas con...? Porque el principal mensaje es que ella está lista para ser presidenta de la exactamente. República. Entonces no es realmente una rendición de cuentas, es una promoción de candidatura o de Además, Luis, todo el precandidatura. mundo sabe que en el PRM no se toma ninguna decisión. Ni Paliza ni ella han dirigido ese partido. Eso lo Claro que dirige no. Abinader y Hipólito Pero que Mejía. claro, ahí, cada cual puso a su representante. Sí, sí. Hipólito puso a su hija y Abinader puso a Paliza. Hasta Tony Rafura escribió una carta que no podía dar los resultados de una elección interna hasta que Hipólito Lo Luis autorizaron. sí, se pusieran de acuerdo y Se pusieron autorizaran. de acuerdo. O Entonces, sea que realmente eh, el liderazgo de los partidos ha secuestrado realmente la democracia interna. Y así si tú es, te así pones a es. ver, Pero si tú ves, compara lo que eran los partidos en otro tiempo, porque mira, aún al los mismo no, dirigentes no dirigen a nadie en sentido no, en general. estos Son momentos no. puestos allí de postalistas, puestos allí por quienes controlan la organización. Así es. Y en algunos aspectos, por ejemplo, el PRM han dividido las tajadas de influencia y después el poder también, Sí. Y mira, entre los dos sectores sí, que controlan la organización. tú dices una verdad que es como un templo, puestos allí por quienes controlan el poder. A veces lo controla gente que se pone de acuerdo, como es el caso de Hipólito Mejía y don Luis Abinader. Pero a Que veces, han llegado donde han llegado justamente porque se pusieron de acuerdo. claro, Si Hipólito se hubiese propuesto, como lo hizo con Atuey, lo hizo con otra gente, especialmente con Atuey, no es verdad que Luis Abinader hubiera llegado a ningún lado. no, no, no. ¿Tú me entiendes? No, pero Y después, si Hipólito, no, en esa puesta de acuerdo, le hubiese querido poner piedras en el camino, Luis Abinader no hubiera llegado muy lejos sin haberse desacreditado desde el gobierno por el... ¿por qué Hipólito le cayó encima a Atuey de Camps cuando él tenía favores que pagarle a Atuey de Camps? Claro, claro. Bueno, Pero hay ingratitudes políticas. así es. Pero te iba a decir que a veces hay dueños, gente que domina la cosa, que viene de los sectores más espurios y abracadabrantes, que son los que están detrás de la cortina controlando a otros. Bueno, especialmente los sectores económicos. ¿Cuántos Claro, legisladores detrás de esos legisladores no tienen grupos económicos así sobre es. a los cuales los que lo impulsaron allí en términos económicos y a quien ellos, para los fines más que deberse, a quienes ellos representan y cuyos intereses defienden? Así es. Son defensores de intereses. Eso es Por eso hay una que... serie de iniciativas de leyes que están secuestradas. Sí. Y Por que no ejemplo, la sensitiva ley de agua ya va para 30 años. la agua está aguada. Sí, sí. El agua se agua. Así Turbia y es. se agua. Pero bueno, el asunto es que eso no ha progresado justamente por la lucha de intereses. Y yo no sé, porque el tema está también que si aprueban aquello, muy probablemente, porque si es para privatizar el agua. Pero Luis, es que está privatizada. Bueno, Antes nosotros bebíamos del ah, grifo cuando sí, fuimos a la escuela. Ahora no. claro, de hecho. Porque esa industria de los botellones y de las cosas. Claro, y tú Ahí, supuestamente para garantizar la calidad del agua, entonces tú tienes que estar comprando botellones carísimos, así carísimos. es. Y bueno, yo no sé si ha mejorado la calidad del agua, porque esa es otra. Hay muchísimas plantas en el interior, para no decir aquí en la ciudad, pero en un momento determinado esas plantas fueron objeto de No, estudios y hubo que clausurar por algunos. instituciones muy serias y técnicos calificados. Y eso de técnicos calificados Claro. me consta porque he conocido gente que ha estado muy cerca de mí. Y cuando digo muy cerca, es muy cerca. Entonces,
Entonces, desde el Indotec o desde Digenor, y entonces en esa supervisión de esas plantas se encontraba de todo, y de todo es de todo, ¿eh? Claro. Y entonces hubo sus confrontaciones y sus temas. Eso fue en otros tiempos. Yo no sé después qué ha pasado cuando se ha popularizado o ha proliferado hasta más no poder Sí. el surgimiento de plantas o de negocios de venta de agua, para Sí, decirlo. sí. ¿Tú me Bueno, entiendes? Y como aquí todo se negocia, así es. Una vez que hicieron unas aguas en fundita que hubo que cerrar más de la mitad por de Dios. plantas de esas. Entonces, lo primero es que si el agua hubiese eh, representado ¿qué te digo? Garantizado la calidad que requiere la población, pues no hubiese ese problema de estar comprando agua, porque a los sectores donde llega el agua, si tú abrieras el grifo, tenía tu agua. Pero ¿y Sí. quién se atreve que no se Ay, desorden los pulmones y todos los salvo que quiera suicidarse. exactamente, suicidarse con un trago de agua? Así es. Entonces, no se quiere correr el riesgo. Así es. Entonces, hay que comprar el agua cara. Pero bueno, cuando yo digo es porque también en un momento determinado, si habiendo esa privatización, si oficialmente se privatiza, así como ha pasado con, por ejemplo, los derechos de los ciudadanos al acceso a las playas, eso que en la práctica resulta asigún, en la práctica, porque bueno, es un derecho que está ahí, plasmado en la Constitución, pero es letra muerta. Tú sabes que durante fin de año yo estuve en Cabrera y me encontré con una playa muy famosa. Un hotel ayudó a arreglar la playa, pero fue para quedarse con la mitad de el Claro, pedazo más claro, grande de playa como elemento privado de ellos. claro. Entonces, eso es un tema. Tú ves, por ejemplo, ahí cerca de la ciudad, en Huandolio, en esa zona de por ahí, si tú te pones a ver, hay sitios donde no le dan, o sea, Ah, porque no. sí es cierto que las inversiones turísticas, las grandes Claro, claro. construcciones, hoteles, hacen sus inversiones y bueno, es lógico que se les dé garantía de que su negocio, Pero lo que hay que garantizarle orden, el no orden, restricción. orden, pero a las instalaciones del Claro. hotel. ¿Tú me entiendes? Ujú. Restringir el acceso a las instalaciones, A las instalaciones del hotel, del ¿no? hotel. Pero, y pasar incluso a determinada distancia, pero esas instalaciones hoteleras tienen que dejar una vía de acceso a esa Que a playa. veces la restringen. No. Bueno, la restringen al máximo, Sí, sí. porque es que al ocupar, aquí hay un centro turístico, hotelero, aquí hay otro, uno pegado del otro, entonces Entonces, no hay por dónde entrar, porque todo eso ya. es privado. Lo que, claro, el reclamo y el derecho de ellos es que es justo en el sentido en el caso de los hoteleros, de los que tienen sus instalaciones allí, es que no tenga el público acceso a esas instalaciones. Y por lo menos exactamente en el frente, pero a determinada distancia, dentro del agua o la arena para allá adelante, tiene la gente tiene que cumplirse la ley, no debería ser letra muerta. Pero el problema es que el Estado no la hace cumplir. Así es. No la hace cumplir porque ahí debería haber no vigilantes escopetados de los centros hoteleros, sino vigilantes oficiales, de las instituciones oficiales, Sí, sí, de sí. turismo, Politur, qué sé yo, de El inspectores Estado tiene que cuidar eso y garantizarle a los ciudadanos el disfrute con orden. con orden. Y ese orden, esas reglas de juego, quien tiene que aplicarlas y hacerlas cumplir es la representación institucional del Estado. Así es. Pero no, tú eres vigilante privado y dices, usted no puede pasar. No se puede. Entonces, ese es el gran problema. Entonces, eso tú lo ves con el asunto del agua también. El agua, el aire en su momento, hasta el aire lo privatizarán. Entonces, Yo supongo. entonces tú tienes que comprar, qué sé yo, cuántas dosis de respiro Sí. para tú poder, de aire, para tú respirar y Hay para. que respirarlo. Entonces, en potecitos de oxígeno comprar para poder respirar, porque si no tú vas a tener que. Que Oye, morirte. ¿verdad? Entonces, ese es el tema con esos elementos vitales, como en el caso del agua,
que hay que tener cuidado con eso. Yo creo que sí, ese Entonces, es un problema. Pero bien, aquí hablando de a veces del descuido, a veces no, en la mayoría de las cosas, el descuido de las instituciones públicas. Ahora se está hablando de la necesidad de que se ponga un poquito de orden y de control con la proliferación de torres Ay, a sí. oscuras, torres, digo, no las torres, las construcciones, eso también debería ser También, otro que tema, dice porque la torre sino las torres de los radios, la de la televisión. radio, la televisión, de ese tipo de cosas, Sí, sí. que Que realmente deben llevar una bombillo rojo arriba. y unos colores rojos y blancos. Sí, sí. Bueno, pero ¿qué resulta? Que muchas de ellas están apagadas en horas de la noche. No, eso Por no debe ejemplo, ser. los aviones no vuelan tan bajito, pero los helicópteros sí. Sí, Si sí. están preparados, algunas naves, algunos helicópteros, pueden volar de día y de noche, pueden volar a cualquier hora. Y si los helicópteros que no vuelan tan lejos, tan alto, no necesariamente tienen que volar tan alto, y sobre todo en metrópolis, ciudades como esta, que ya tiene torres altísimas, y se van a construir más altas todavía, Sí, según oía antes de ayer, a Diego Astacio, el síndico de la parte oriental, las torres más altas del país y del Caribe se van a construir de aquel lado. No, de aquel lado se están construyendo, en la provincia de Santo Domingo, se están haciendo construcciones impresionantes, abriendo centros comerciales impresionantes, pero yo no sé si existe la infraestructura de servicio Claro. para eso. Y la regulación que debe Sí. estar presente por parte del Ministerio de Obras Públicas, la Defensa Civil, los bomberos. El mismo ayuntamiento. Y el ayuntamiento o los ayuntamientos tienen que intervenir en esas cosas, en la reglamentación, en el cumplimiento de las reglas de juego. Porque eso de darle para allá con todo el pie, porque es un proyecto económico, porque es verdad que también le ponen muchas cortapisas, pero lo que pasa es que también las reglas de juego tienen que ser más claras y deben ser más ágiles, porque en esa lentitud que muchas veces, el paso de ICOTEA, que a propósito se aplica muchas veces desde las instituciones públicas, entonces eso traba muchas veces el desarrollo de muchos proyectos. Así es. O sea, se dan todas las cosas dentro de esa falta de institucionalidad que hay en el país, o ese comercio con muchas cosas. Bueno, pues ahora hay muchísimas torres ahí, Danilo, que están oscuras en horas de la noche. Y déjame ver si... son un peligro para la navegación aérea. Con todo el peligro del mundo para especialmente los helicópteros que puedan... ¿Dónde tengo yo eso? Lo cierto es que hay que poner un orden. Yo vi ahí, por ejemplo, en Televida, el canal de la iglesia tiene una torre. Ellos tienen una cruz, no es el color exactamente, pero iluminado con una cruz. Realmente debe tener una lucecita roja. Rojas. Roja. Eso es reglamentario. Las torres oscuras siguen siendo una amenaza para los vuelos nocturnos. Hay antenas altísimas, la antena desde la cual se transmitía Teleantilla carece de baliza, a pesar de que al lado hay un helipuerto. O sea, aquí, es lo que iba a decir ahorita, aquí hay una cantidad de helipuertos en muchas de esas torres bastante altas. Entonces, esas naves sobrevuelan en horas de la noche o a cualquier hora, muy bajito en la ciudad, y se pueden encontrar con una torre de esa en cualquier momento. Eso es una de las cosas que ahorita decíamos. Por ejemplo, ahí en la provincia de Santo Domingo, que se están desarrollando esas torres. Y aquí mismo en el centro de la ciudad, en el polígono central, donde hay varias torres de gente de clase alta, algunos de los cuales tienen helicópteros para transportarse porque no quieren coger el tránsito, los tapones. Mira, entonces, ese es un asunto que anda manga cosas. por hombro. Yo recuerdo en un momento determinado, en la misma torre donde nosotros vivimos, alguien uno de los propietarios, una querida vecina, estableció una especie de helipuerto. ella tenía un negocio, una empresa de servicio radiofónico, qué sé yo, de mensajes. Y bueno, entonces ella, para llegar con su asunto, ella estableció no se le pidió permiso a nadie, pero se estableció eso allí. Pero una antena grandísima.
Sí, Bueno, para transmitir. para transmitir y qué sé yo, y tenía su antena ahí. Bueno, ¿qué te digo? Es una propiedad privada ese techo. Pero bueno, los vecinos, dentro de esa convivencia, se instaló su Es asunto. que la tolerancia de los vecinos, porque resulta que eso... que eso- No le pidió permiso a nadie, pero tampoco nadie se opuso. Bueno, tengo para decirte que cuando uno de esos ciclones que hubo aquí, yo salí huyendo con los vehículos míos, porque el vehículo, mi parqueo queda al frente, y en un momento determinado yo pensé, bueno, pero ¿y si esto? Viste la trayectoria La posible. trayectoria posible de esa antena. Y digo, si esa antena se desprende y coge para, va a caer arriba de mi vehículo. Entonces, bueno, ¿qué hice yo? Uno de mis vehículos me lo llevé para otro sitio donde tenía la oficina, en otra torre contigua, pero en otra torre. Sí. Pues mira, de decirte que la torre de ahí no se cayó. Pero entonces, en el sitio donde yo llevé el vehículo de mi esposa, le llevo el vehículo frente a debajo de la torre, de la otra torre, donde estaba la oficina. Meto mi vehículo ahí abajo, protegiéndome supuestamente de que se cayera la antena. ¿Tú sabes lo que pasó? Las ventanas de esos edificios, que ya se han cambiado casi todas, eran esas celosías, las cosas estas de cristal, que vienen en una enganchada, Sí, eso, en una tontería, un flejecito ahí que con el tiempo se pudre, se daña. desgaste. Se daña. Sí, Y entonces sí. eso se despega. Bueno, pues una de esas celosías, con la brisa que hizo el ciclón ese, vino, pan, y cayó y le rompió el cristal delantero. Sí, porque con la fuerza que va, no se Entonces, rompe. o sea, fíjate, yo, huyendo de la antena, Sí, como yo quiera. no se lo dije nunca ni siquiera a mi vecina, que eso fue pero yo tuve que cambiar el cristal del vehículo porque le cayó, mira, de canto le cayó ahí arriba. Hasta mata a una persona. Imagínate, bueno, y del lado de atrás, el otro vehículo, entonces, del lado de atrás, le cayó un tordo. La brisa despegó muchísimos tordos de las torres. Sí. Uno de los tordos cayó ahí, el estribo del vehículo. Y te lo abolló. No, le cayó abajo, fue abajo. Ah, ya. O sea, eso fue más generoso que con el dueño del vehículo, que soy yo, que era yo. Cayó al lado y no le hizo nada, pero mira, muchacho, una cosa. Bueno, vamos entonces a la primera pausa, director. De allá para acá, entonces vamos a meternos más a fondo con otros temas que tienen que ver directamente con la política, con los aspectos institucionales, Junta Central, Embajada de Estados Unidos, con todas esas cosas Así es. que son importantes, Vamos a la pausa. Detrás de cada logro hay esfuerzos que nadie ve, porque las grandes historias comienzan en silencio. Ronnie soñaba con modernizar la agricultura. Hoy, cada vuelo sobre los campos del Cibao siembra esperanza. Rebeca convirtió miles de horas en melodías que elevan nuestra identidad. Hoy, comparte su talento para que otros encuentren su propia voz. Casey entendió que el futuro no se espera, se programa. Hoy, crea soluciones tecnológicas y abre caminos para nuevos talentos. Desde hace 62 años hemos estado junto a quienes no se detienen porque saben que cada esfuerzo cuenta. Banco Popular, 62 años, a tu lado siempre. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo
siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Bueno, Danilo, el Banco Central estuvo hablando, emitiendo unas salvedades sobre el comportamiento de la economía, que está color de hormiga por la situación de la guerra En el Golfo Pérsico. en el Golfo Pérsico, la influencia de esa... Los impactos. Los impactos que en el orden económico, por ejemplo, dicen que la guerra de Irán golpeará al país por lo menos con un estimado de 900 millones de dólares. Esos son todos los cuartos del mundo. Sí, sí. Para una economía como la nuestra es un golpe terrible. Yo creo que debemos prepararnos para eso y ver cómo... Ojalá se lleven de las cifras que ha anticipado el Banco Central, que siempre es un referente, como es natural en materia económica. El Banco Central, no, ahí se ha manejado la cosa bien. Exacto, el Banco Central estima que la factura petrolera subirá a unos 5.400 millones de dólares, la factura petrolera. La inflación puede llegar hasta el 5.56% en septiembre. Eso es ahorita, ¿eh? Mientras que las remesas y la inversión sería lo que amortiguarían el impacto económico. Pero de todas maneras no deja de ser un gran impacto económico sobre el país. Sí, sobre el país, sobre todo la mayoría de países, tanto del hemisferio nuestro como del mundo, porque con ese proceso se descompuso la economía mundial. A todo esto, Irán y Estados Unidos supuestamente se acercan a la paz en el estrecho de Hormuz, pero resulta que mientras Donald Trump, por ejemplo, Estados Unidos e Irán cerca de un acuerdo histórico para frenar la guerra. Ojalá fuera así, ese es el deseo, eso es el anuncio, pero la realidad marca otra dirección. Sí, y hay un punto de conflicto, el enriquecimiento del uranio con fines nucleares. Sí. Que con fines nucleares puede ser para energía, que es la energía más limpia. Quizás nosotros deberíamos tener un ejemplo, un proyecto de energía nuclear, pero como están las cosas, nadie sabe para dónde se va a desviar, si lo van a usar para fines militares, y es lo que Estados Unidos quiere garantizar, pero los iraníes insisten que ellos no tienen que darle cuenta a nadie. Claro, porque ya, bueno, la guerra de Irán y demás hierba en la zona, pero el asunto es que hay otra guerra, que es la guerra mediática, porque, por ejemplo, el presidente Donald Trump anuncia cada rato, no, y estamos cerca de hacer un arreglo, pero después de allá para acá, dicen los iraníes dicen, no, pero ven acá, las condiciones que pone Estados Unidos, porque ya no es solamente que haya el desmantelamiento el programa nuclear. del programa nuclear, entonces, bueno, que hay un desmantelamiento de esto y que haya tales y cuales cosas, pero en definitiva no fue, porque entonces ahora el que se abran las compuertas en el estrecho para que pasen los buques, esa ahora es el elemento en disputa. Pero eso no fue lo que dio lugar a la guerra, a las confrontaciones. Y entonces, además, ¿por qué si Estados Unidos o el presidente Donald Trump, si todavía se sabe que hay condicionantes, situaciones que pide Estados Unidos que no han sido aceptadas por Irán? Entonces, ¿por qué se anuncia que ya la solución está cerca? Entonces, por eso yo hablo de una guerra mediática, más que información, una desinformación. Bueno, y también se debe a las inestabilidades propias del actual mandatario de los Estados Unidos, que a veces dice una cosa a mediodía, 3 horas. No, y mejora un poquito, porque por ejemplo el hecho de él decir que la solución ya está cerca, bajó por ejemplo el petróleo, bajó, que estaba en ciento que yo cuánto, bajó en algún sitio por allá, 80 y tanto, otras cosas hubo. Esos movimientos económicos que se dan por el solo hecho de prever que hay una solución en camino, entonces, o de anunciar que hay una solución en camino, aun cuando no sea así, viene y baja. Pero eso es momentáneo. Cuando se ve que hay unos vejigazos, bueno, hubo unos vejigazos que tiró Irán por ahí, no sé si fue con drones o qué cosa fue, pero, o sea, que estamos cerca de la paz y del cese del fuego, pero se destapa que hay fuego en tales o cual sitio. Sí. Entonces, y los mismos norteamericanos están en Nueva York,
la gasolina está, el galón a $5 en algunos sitios, en otros a 4 y pico. O sea que lo están pagando más caro que nunca. No, y el mismo presidente Trump, porque un presidente que no tenga el apoyo en sentido general para sus decisiones y el apoyo, el visto bueno de la población, que sus mismos conciudadanos no se sientan cómodos con una serie de cosas. La aprobación de Donald Trump anda al 31 al 35%. Bajísimo. Es en el suelo que está. Incluso amenaza que las próximas elecciones van a ser barridos los republicanos. Y es cosa que preocupa tanto al mismo Donald Trump como al liderazgo republicano. Claro, y es natural, porque si llega a un, ¿qué te digo yo? Por una cuestión de pervivencia de los sectores, diríamos, sectores de poder, que se ponen en peligro, porque, el hombre en sentido general es pasajero. Claro. Las instituciones son las que deben quedar. Y si, bueno, si esto se lleva, además de a Donald Trump en un momento determinado, también se lleva a las instituciones, ¿qué va a quedar? Así es. Y a muchos norteamericanos esa es la gran preocupación que tienen. Hay gente o sectores norteamericanos a los que le está preocupando esa situación. Claro que no pueden hacer muchas cosas, por no decir que no pueden hacer nada, porque cuando en un momento determinado hay una mano férrea que es la que decide las cosas, porque él le traza pauta a la parte migratoria, al Banco Central, a las Fuerzas Armadas, a todo el mundo. Cuando hay alguien de las Fuerzas Armadas que lo destituye, cuando hay un fiscal que lo destituye, o lo manda a destituir o crea las condiciones para. Y entonces, no, incluso está alterando la cultura Suprema Corte o las altas cortes, la parte judicial, o sea, en todos los terrenos. La cultura democrática de los Estados Unidos muchos la ven un tanto amenazada con el ejercicio del presidente. El respeto de las instituciones, porque si allá en un momento determinado había cosas que no se respetaban, pero las instituciones era lo único que se respetaba, pero eso no se está respetando. No, entonces, muchas cosas no andan estamos bien. hablando de que ya en las reglas de juego de la política internacional se rompieron las reglas, pero que también entonces las reglas de juego de la institucionalidad en el país también están rodando por el suelo. Así es. Entonces, ¿hacia dónde se conduce? Y se han quebrado muchas alianzas con los Estados Unidos. Mira, las relaciones de Estados Unidos con Alemania en estos momentos no son muy buenas. Y las de Francia están un poco agrietadas. Entonces, se están poniendo muchas cosas que deberían ser repensadas. No sé si le dieron alguna pequeña dosis a Donald Trump de aquí de las dominicanadas, como aquella que... ¿Tú recuerdas con la campaña de Danilo, hacer lo que nunca se ha hecho y corregir lo que está mal? Y que ese tipo de cosas, pero de que sobre todo el hacer lo que nunca se había hecho. Y es verdad que se hicieron muchísimas diabluras que no se habían hecho. Pero muchísimas. No Entonces, se le había tirado en Estados Unidos se están haciendo muchísimas diabluras que no se habían hecho. Que no se habían hecho. No. Entonces, que a propósito de eso, hay unas declaraciones, o hay el manejo de un tema a propósito de unas declaraciones de la embajadora de los Estados Unidos, que ya hemos reconocido desde aquí que entró por puerta ancha, porque comenzó entrando por la iglesia, visitando la catedral, y en definitiva ha tenido un manejo muy adecuado, ha caído bien, ha entrado en contacto con los sectores importantes de la sociedad dominicana. Anoche estuvo en Chabón, en una presentación de Isabel Pantoja, estuvo por allá. Entonces, generalmente ella se da un baño de pueblo y está realmente llegando a los distintos sectores de la mejor manera. Es una persona de trato fácil, agradable y preocupándose por distintos temas. A mí particularmente no me gustó, fue el día pasado unas incursiones que ella hizo, porque como ella se ha estado manejando tan bien en sentido general, en aras de su imagen, del perfil que ha estado proyectando, qué sé yo, me pareció muy chocante. Bueno, pues ahora, porque ella ha estado corrigiendo una serie de cosas que no andaban bien. Corrigiendo, enmendando y corrigiendo entuertos. Y corrigiendo entuertos. Entonces, ¿qué pasa? Tú sabes que entre las decisiones adoptadas o
si se quiere, intervenciones de ella en cosas que había que corregir, estuvo el borrar de un plumazo, cerrar las oficinas de la DEA aquí, De la de aquí, aquí que en ya el se país. reabrieron. Entonces, ella ha estado cuestionando una serie de cosas que se estaban haciendo, que antecesores de ella Entiende que no, ella entendía que se estaban haciendo mal. se estaban haciendo mal. Sí. Entonces, hubo comportamientos para los fines inadecuados de algunos embajadores o representantes de su país en un momento determinado que ella los ha cuestionado. Bueno, pues eso ha dado lugar. Bueno, que nos ha dado en cierta medida razón, porque varias veces uno se quejó de ese tipo de comportamientos y los veía que iban en líneas equivocadas. Claro, y sobre todo que perjudicaban el interés nacional, Sí, que sí. iban en contra de lo que eran políticas de Estado Sí, e institucionales. políticas institucionales de nuestro país. Claro. Y que, por ejemplo, el hecho de defender o de coincidir con posiciones de agendas de organismos internacionales, incluso algunos que ni siquiera norteamericanos eran, o no necesariamente norteamericanos, pero hubo realmente organismos que con sus agendas le hicieron muchísimo daño a la institucionalidad del país. Por ejemplo, el respeto a las disposiciones migratorias, a las leyes migratorias nuestras, a la Constitución misma, la sentencia del Tribunal Constitucional, organismos que andaban queriendo dirigir desde por allá lo que nosotros debíamos o teníamos que hacer. Y entonces, como es natural, se encontraron con alguna gente, con algunas instituciones dominicanas que realmente se le pararon en dos pies. Esa fue, por ejemplo, la posición del entonces presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, que defendió la política migratoria de República Dominicana país, sí. y el asunto del otorgamiento de la documentación a los que correspondían y la negativa a quienes no le correspondía. Bueno, pues hubo unos enfrentamientos allí, a él querían decirle, imponerle lo que debía hacer. No, y el doctor Roberto Rosario se comportó con una dignidad y ese insulto y ese bochorno que se le intentó hacer, él lo resistió con una dignidad increíble. Claro, bueno, pues que en esa posición rectilínea de él, defendiendo la institucionalidad y el derecho y la autodeterminación de nuestro país, que en ese sentido no fue necesariamente apoyado desde el poder político de turno, no fue apoyado. Entonces, resulta que ahora el retiro de la visa de Roberto Rosario, en ese momento, porque fue afectado, fue un cónsul directamente a quitarle la visa. Sí, sí. A quitarle la visa. Y entonces, posterior a unos cuestionamientos del embajador, entonces embajador. Que ese embajador tomó una actitud impropia, recordándole, pero tu hija y tú vive allá. Claro. Y- No, él se abrogó aquí atribuciones que para nada, para un país que le dio acogida, que por demás no repudió sus actos, para no decir Sus otra. preferencias. No sus preferencias, pero que él podía hacer un saco y meterse con quien quería, como Pero dijo. que quisiera llevarlas a las escuelas ya es Pero aparecerse con compañías inadecuadas a las escuelas y que además las autoridades se lo permitieran. Así Se lo es. permitieran. Porque ese es el problema. Bueno, pues hay unos cuestionamientos de la embajadora de Estados Unidos a la política incorrecta que se aplicó de los representantes de la embajada en su momento, representantes de Estados Unidos. Dice la embajadora Lía Campo que dice, fuimos usados por la política vuestra, o sea, la política dominicana. Dijo la diplomática refiriéndose a episodios anteriores relacionados con renovaciones de visas, al insistir que en esas decisiones deben responder exclusivamente a criterios de seguridad e intereses de Estados Unidos y no a disputas políticas entre dominicanos, que fue lo que pasó. Ahí dice ella la cancelación, o se dice aquí en la información, que la cancelación de visas diplomáticas y personal de Roberto Rosario fue anunciado en el 2016, cuando aún presidía la Junta Central Electoral.
En ese momento, el entonces funcionario reveló públicamente que un cónsul estadounidense acudió a su despacho para comunicarle la medida, aunque aseguró que nunca recibió una explicación formal sobre las razones de la decisión. Desde entonces, Roberto Rosario ha sostenido que la revocación estuvo vinculada con posiciones asumidas durante su gestión al frente del organismo electoral, particularmente con los temas relacionados con el registro civil y la política migratoria. Así es. De manera que las declaraciones de la embajadora reactivan así un debate que parecía agotado y coloca nuevamente bajo el escrutinio de la relación entre la política dominicana y determinadas decisiones diplomáticas estadounidenses. De todas maneras, dice, por la coyuntura, dice, dice la embajadora Campo que refuerzan, las declaraciones de la embajadora refuerzan la tesis de que algunas cancelaciones de visa pudieron estar influenciadas por coyunturas políticas locales más que por expedientes judiciales o razones estrictamente migratorias. Bueno, la dice ella misma que se manipuló a personal de su embajada, gente que tenía intereses y conflictos aquí. Entonces, lo penoso de eso es que muchas veces estas versiones, estos infundios, estas calumnias, muchas veces han sido levantadas en perjuicio de determinadas figuras públicas o figuras políticas y de otra naturaleza, alimentando esas acusaciones en sentido general falsas, porque mientras no se pruebe lo contrario, son falsas. Entonces, por desacreditar, por tratar de ganar, para desacreditar, por tratar de ganar espacio político. Entonces, eso es una perversidad, Danilo. Yo creo que se diera ese tipo de situaciones. Sí, señor. Entonces, yo celebro que la embajadora haya tenido la templanza y la responsabilidad de fijar esa posición y de poner las cosas en su sitio. Entonces, en este caso, en aras de la imagen de Roberto Rosario, quien en su momento fue desconsiderado, sin el apoyo, no encontró el apoyo del poder político de entonces. No. ¿Quién era entonces el presidente de la República? Danilo Medina. El inefable. El inefable Danilo Medina. Él debió ir al palacio y le dice, ¿qué es lo que usted tiene conmigo? Le dice el presidente de entonces, dice, no, yo no tengo ninguna cosa con usted, al contrario, yo quisiera saber por qué yo no he sido apoyado en esta cruzada en beneficio del país, de la imagen del país, de la institucionalidad del país, y todo lo contrario, por un chismecito de un embajador. No, porque aquí el embajador me dijo que él pidió una cita y seguido lo recibieron allá, claro, en el palacio. El embajador de entonces, el cundango que estaba ahí de embajador. Bueno, que a veces se aparecía sin cita. Pues ese fue el asunto, que él pidió una cita al entonces presidente de la Junta Central Electoral y él se la puso para X fecha. Sí, entonces, lo agendó. Lo agendó. ¿Cómo va? Estaba agendado. Sí, no, él quería que el seguido. Él pidió una vez, venga, que ya lo venga, las puertas están abiertas, y tenga la llave del despacho mío. Siéntese. Y si usted quiere el vehículo mío también, le doy la llave. Pero ven acá. Entonces él le dijo, entonces el embajador lo que hizo, no dijo que si se la podían adelantar un poquito, no nada, sino con su orgullo, y cogió cuando el presidente lo recibió y le llevó el chismecito de que le habían herido su orgullo, y bueno, ese chismecito, y el presidente lo complació y le creyó y dejó que le desconsideraran al presidente de la Junta. Yo espero que le resaltan el orgullo lastimado a Rosario y se le reponga su documentación legal. Eso debería hacer la embajadora. Disponer esa. Sería interesante llamarlo y decirle, mire, venga a reponerle su visa. Y entonces, porque realmente, pero de todas maneras, la politiquería no puede llegar tan lejos. No puede llegar tan lejos. Yo supongo que, porque la embajadora, que es una mujer con experiencia y conocimiento y formación en la materia, quizás lo invite a un desayuno, o a tomarse un café. Es muy probable que eso se haga, no se publicite o a tomarse un café. Pero es muy probable, porque ella ha estado, dando en los puntos muy focales, ha estado
visitando, incluso con los medios de comunicación, ha estado sumamente abierta. Me dice que ella le está dando seguimiento a muchas cosas de los medios de comunicación, que Sí. lee, que oye, que... Me lo dijo una persona... Es interesante. A mí particularmente me ha caído muy bien, tanto ella como la otra embajadora. Parece que las mujeres en ese sentido, como en muchísimos sentidos, lo hacen muchísimo mejor que los hombres. Bueno, la otra embajadora No, pero bailó muchísimo bachata. Bailó bachata y socializó. Sí, Entonces, sí. ella ha seguido la misma línea y qué bueno que fuera así. ¿Ves? Porque es una forma de respetar dentro de las funciones propias del manejo de la diplomacia. Y ella Y conoce- también de representar como se debe a su país. Sí. Tú sabes que una ventaja que tiene esta embajadora es que ella conocía muy bien el país antes de llegar aquí. Claro. Era- Y además el hecho también de hablar perfectamente el español, todas esas Habla muy cosas. bien el español. Y ha venido en una disposición sin aparataje, sin nada, con una naturalidad Sí. y una simpatía. A mí me ha caído muy bien realmente la forma, su manejo. Bien, director, vamos a la última pausa. Detrás de cada logro hay esfuerzos que nadie ve, porque las grandes historias comienzan en silencio. Ronnie soñaba con modernizar la agricultura. Hoy, cada vuelo sobre los campos del Cibao siembra esperanza. Rebeca convirtió miles de horas en melodías que elevan nuestra identidad. Hoy, comparte su talento para que otros encuentren su propia voz. Casey entendió que el futuro no se espera, se programa. Hoy crea soluciones tecnológicas y abre caminos para nuevos talentos. Desde hace 62 años hemos estado junto a quienes no se detienen porque saben que cada esfuerzo cuenta. Banco Popular, 62 años, a tu lado siempre. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos. Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, Danilo, se ha armado un reperpero con el tema de la Junta Central Electoral, una resolución donde está restringiendo La publicación a destiempo y por todo el tiempo de las encuestas, encuestas en sentido general. Entonces le han caído como los pavos a la Junta Central, un avispero, más que los pavos, la avispa pica maduro. Entonces le han querido picar ponzoñosamente a la Junta Central Electoral y sin ningún, bueno, podrá haber sus argumentos, sus razones, qué sé yo, pero
pero por donde han estado manejando las cosas yo creo que no es la mejor forma, porque aquí vivimos, lo primero es que todos sabemos que aquí nos hemos sentido, los que nos respetamos un poquito por lo menos, nos hemos sentido muy mal, y aunque seamos defensores de la pervivencia de los partidos políticos y de todas esas cosas, pero el hecho de que estemos en campaña durante todo el tiempo, se ha criticado eso. La publicación todo el tiempo de las famosas encuestas estas, encuestas, sencillamente esa proliferación de encuestas en cualquier tiempo es una forma también de estar políticamente activo los 4 años o todos los días del año, o los meses del año y el año entero metido en política. Entonces la Junta ha querido reglamentar estas cosas. Bueno, que hay una ley que establece que solamente se prohíbe por los 8 días anteriores a las elecciones. Bueno, esa es una cosa, pero la Junta se supone que tiene su marco de acción y de jurisdicción para ella poderse mover. Y cuando, tanto la Junta como con distintas instituciones, cuando hacen, la criticamos, y cuando no hacen, también la criticamos. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer? Cerrarle, poner un se vende y cerrar eso. Pregunto yo. Mira, una decisión sumamente difícil que ha levantado polémica de todo tipo. He oído a todo tipo de personas, desde gente muy preparada, muy capaz, muy comprometida, hasta vociferante. La cuestión es que se dice que afecta no solamente a la libertad, sino la libertad de expresión, sino también la libertad de empresa. Sobre todo por ahí. La libertad de empresa es una forma de la libertad de negocios. Sí. Libertad de negocio y el libertinaje con los negocios. Yo particularmente defiendo y digo esa parte, libertinaje de los negocios y prostitución de la opinión y torcedura de realidades. Por ahí es donde anda la cosa. El hecho de tu ver una serie de gente, algunas gallaretas incluso, sobre todo eso, defendiendo, en el fondo, más que defendiendo dignidades y principios y derechos fundamentales y esas cosas, están defendiendo intereses. Sí. Fíjate que la encuesta Gallup, la firma Gallup, tenía, y estoy hablando en pasado, tenía todo el prestigio del mundo. Y bueno, por algo ya no está en el periódico donde estaba anteriormente, sino ahora está con la sombrilla del periódico Hoy. No está tampoco la sombrilla del Listín Diario. Muchos años con Hoy. Entonces, bueno, entonces es una defensa de intereses. Y ahora le han querido caer como los pavos. Y tú buscas todas las colindancias, para utilizar un término que muchas veces usa Guido Gómez. Las colindancias, olvídate que las vas a encontrar. Claro. Colindancias ya no solo políticas o necesariamente políticas, sino colindancias empresariales o colindancias económicas. Tú lo buscas, busca qué grupo económico está detrás de los medios de comunicación que están metidos hasta el cuello con este proyecto, o los grupos empresariales que están metidos con este tema de las encuestas, en una venta de posicionamientos o venta de posicionamientos de partidos y de candidatos, y de preferencias y de apoyos. Entonces, esa encuesta de reciente publicación, dejó muchas interrogantes abiertas, Danilo, que no han sido respondidas. Desde una página que supuestamente sacaron aparte y que no la incluyeron en los datos ofertados. Tú sabes lo que se publican son lecturas de los números. Se ajustan algunas variables y esas cosas. Pero se desajustan otras. Entonces, de un tiempo a esta parte, ha habido una serie de publicaciones, Danilo, de encuestas, y un par de encuestadoras de esas que algunas de nuevo cuño, algunas, y otras de más viejo, pero que se han juntado una y otra, y bueno, son las que están haciendo negocio, vendiendo posicionamientos, vendiendo candidaturas o precandidaturas, y claro, perjudicando otros intereses. Sí, yo te voy a decir, yo he estado recibiendo informaciones sobre la posición, la he estado escuchando, porque yo inicialmente no entendí la resolución, reconozco eso. Yo creía que era a futuro que se había hecho la prohibición y no en la actualidad, que es lo que mucha gente... Pero Danilo, yo te pregunto, si las elecciones no son ahora,
Porque está bien que tú hagas una encuesta de aceptación de un producto, Las elecciones es un producto bueno, pero que no estamos en el tema, en proceso ni electoral. Y sobre todo a veces yo le he recomendado, y mucha gente lo hace, y se sabe que se realizan encuestas con las cuales la gente... Pero como instrumento de trabajo, material de trabajo. Toman decisiones estratégicas. Exacto, para tomar decisiones estratégicas con tiempo, ¿verdad? Pero es para tu consumo. No para hacer propaganda. Como consumo, sea de una empresa, de un producto, y un partido o un candidato es un producto. Pero si no hay candidaturas, no hay promoción de elecciones, periodos electorales, procesos electorales pendientes en lo inmediato, sino a futuro y largo, a futuro muy lejano. Entonces, ¿cuál es el problema? Un proceso electoral que es a 2 años, ¿por qué tú tienes que estar vendiendo desde ahora? Está bien que lo usaran como elemento de trabajo para ir delineando estrategias. Eso es correctísimo, pero ¿por qué tienen que hacerlo proyectando posicionamientos de candidaturas y de partidos a 2 años y pico del proceso electoral? 2 años y que yo cuántos meses del proceso electoral. Y todavía falta mucho tiempo. Falta muchísimo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que se hace con eso? Que no se usan como instrumento de trabajo. ¿No? Y tú de eso sí sabes, porque tú estuviste dirigiendo encuestas, patrocinando encuestas, y bueno, tú conoces la materia. Entonces, tú sabes muy bien que realmente como instrumento de trabajo hay muchísimos candidatos, partidos y demás, y gobiernos incluso, que las mandan a hacer, pero las ven para su consumo. Sí. Pero no están vendiendo, fulano de tanta posición, tal partido tal cosa. Y además le dejan caer un caramelito al gobierno también por si acaso, para dejarlo cómodo. Si tienen que venderle también algunos, alguna... Bueno, tú sabes que como ha dicho un poeta amigo nuestro, el poder da para mucho. Como el poder da para mucho. Entonces mucha gente no se quiere pelear con no se quiere pelear, entonces le dijeron, ¿qué le dijeron? Sobre todo con la figura del presidente. Sí. El presidente está muy bien, todo está bien hecho, todo lo mejor y todo, el presidente no tiene culpa de nada. Pero mientras tanto el 62% dice que hay una serie de cosas que hay que corregir o que no andan bien. Y que no andan entonces, nada ¿cómo bien? Puede estar por un lado 62% del asunto anda de guañangado y entonces resulta que específicamente, solamente es como curándose en salud, vamos a proteger al presidente, pero vamos a atollar todo lo otro? Entonces, así no. Entonces, eso es, por eso la Junta ha intervenido. La Junta ha dicho no se puede hacer. Lo más inquietante es que al parecer los partidos inicialmente endossaron la resolución y ahora hay muchos que están recogiendo y diciendo que... Entonces dice, por ejemplo, el expresidente Danilo Medina, bueno, que es sospechoso que la Junta haya aprobado eso, pero entonces después le responden, el presidente del PRM le paliza, le dice, pero esa resolución fue aprobada, eso se sometió y fue consensuada con los partidos y los partidos... los delegados de los partidos. Los delegados de los partidos aprobaron eso. Entonces, lo dice Paliza, está publicado por aquí, en el día de hoy está publicado. Entonces, Danilo dice que porque el PRM en su momento utilizó eso también como un instrumento de promoción. El que lo hizo, dice, el poder, los oficialistas lo hicieron. Pero es que realmente, ¿por qué le atribuyen o por qué se salen de ahora? Porque dice el PLD lo aprobó. ¿Por qué se quieren salir ahora? Y entonces oí a alguien decir, pero que eso los partidos lo aprobaron, pero no fue eso, no fue para eso lo que aprobaron. O sea, la Junta no va a ser, como dicen, no va a ser loca, patada. No. Entonces, por ahí dice, aquí por ejemplo, el Diario Libre dice editorialmente, dice su director, que esto se trata, la resolución de la Junta Central Electoral es una vulgar mordaza. Las encuestas son información, un bien público protegido constitucionalmente. La medida viene envuelta en palabras solemnes, por ejemplo, equidad, transparencia, orden, vocabulario siempre esperable en boca del árbitro electoral. Pero el problema parece que apenas... Bueno, el asunto es que dice, prohíbe las encuestas únicamente durante 8 días, dice, bueno, y que la Junta se ha ido mucho más allá. Pero por ahí dice que
consultado unos juristas dicen que esto puede afectar la libertad de expresión, a los comunicadores, a los panelistas. ¿Quién ha dicho que eso perjudica a ningún opinador? Eso no es verdad. O sea, es un tema de una guerra de intereses que hay ahora. Entonces yo estoy de acuerdo con la intervención de la Junta Central Electoral sencillamente porque las instituciones se instituyen para que funcionen, para que cumplan con su responsabilidad, no para que se crucen de brazos. Pero bien, dice el director que el tiempo se acabó y nosotros, como el mambo de España, se acaba con todo y amalgama. Nos vamos.